Estamos reemplazando la clase, ¿no? Del lunes. A ver, estamos grabando la reunión. ¿Alguien puede iniciar la grabación y compartir después a todos en el curso? Es que hay alguna persona que no va a poder asistir hoy día, ¿verdad? A ver, por algún motivo dice grabación no disponible. ¿Alguien puede de alguna manera grabar, por favor, la clase? ¿Alguien me puede confirmar? Perfecto. Excelente. Por favor, entonces sí, dale, iniciaremos, ¿no? Bueno, buen día a todos. Hoy día tenemos que ver los programas que no podíamos ver muy bien en la pantalla de la clase del día lunes. Tenemos que ver hoy día dos programas. Uno que se llama el APILE, que es un programa para pilotes hincados, y otro pilote que se llama el Shaft, que es para pilotes vaciados in situ. Bueno, en la oficina donde trabajamos tenemos un ingeniero que es el ingeniero Daniel Montaño, que le he pedido por favor que nos ayude en esta clase porque él realmente lo maneja el programa todos los días y nos va a dar un detalle mucho más profundo, ¿ya? Daniel ya trabaja con nosotros una buena cantidad de tiempo y ha estado involucrado en muchos proyectos, bueno, de todo tipo de diseños y últimamente está involucrado en un diseño para unos puentes en Estados Unidos. Entonces está manejando muchísimo este programa. Entonces, bueno, le doy la palabra a Daniel y cualquier pregunta yo también voy a estar disponible. Adelante, Daniel, por favor. Aló, Daniel, ¿estás por ahí? Aló, aló. Bueno, a ver. Aló, Daniel, ¿estás en línea? Aló, Daniel, ¿nos escuchas, Daniel? Sí, Inge, buenos días, los escucho. Buenos días. Bueno, eh, el ingeniero que nos va a ayudar hoy día se llama Daniel Montaño, que acaba de ingresar. Como os había comentado, Daniel es un ingeniero que ya está trabajando bastantes años, bueno, buenos años con nosotros. Ha estado bastante involucrado en lo que es diseño de fundaciones y él maneja mucho mejor que yo realmente el programa del LPILE y bueno, perdón, el APILE, que es para pilotes hincados, y el Shaft, que es para pilotes vaciados in situ. Y bueno, como tiene muchísimo más, bueno, mucho más experiencia que yo manejar el programa, entonces le he pedido que nos ayude el día de hoy con esta clase. Entonces, por favor, Daniel, adelante. Por favor, Daniel ha salido también de San Simón eh, y bueno, nos está ayudando en esto, ¿no? Entonces, adelante, Daniel, por favor. Claro que sí. Buenos días. Vamos a iniciar con lo que es la determinación de la capacidad axial de los pilotes.
Voy a proceder a presentar mi pantalla. Bueno, como mencionó el ingeniero Víctor Hugo, vamos a determinar la capacidad axial. Para pilotes hincados usamos el programa PILE y para pilotes vaciados in situ usamos el programa SHAP. Lo que se refiere a pilotes hincados en el programa APILE, este determina lo que sería la capacidad en las arcillas por el método alfa, como se puede ver. Está. Con el método alfa, según Tomlinson, tenemos la capacidad en la punta, que sería la capacidad, que sería el área por una carga que está en función al coeficiente no drenado y lo que sería el factor de capacidad de punta, que típicamente usamos 9. Y para la resistencia lateral se usa la sumatoria de lo que sería el área en contacto del pilote de fuste por un factor de adhesión que vamos a ver más adelante por el coeficiente no drenado. Y para lo que se refiere la capacidad en las arenas, el programa PAE utiliza lo que sería el método de Nullo. El método de Nulon, que, bueno, este método de igual manera determina lo que sería la capacidad en la punta y la capacidad lateral o la capacidad por fricción del pilote. Bueno, podemos ver brevemente lo que serían las ecuaciones que está empleando, tanto para la punta como para la fricción lateral. Lo que es la capacidad en la punta, igualmente utiliza lo que es una resistencia unitaria límite por un factor de dimensión, que es un factor que depende de la profundidad y el ancho del pilote, por lo que sería un factor de capacidad en la punta que depende del coeficiente de fricción del suelo. Para la resistencia lateral, utiliza lo que es la sumatoria de el área que está en contacto, el área en fricción, por un coeficiente de presión lateral, por el esfuerzo vertical a la mitad del estrato, por la tangente de un ángulo de fricción entre el suelo y el pilote. Esto es para que entremos al programa. Antes, mencionar qué es lo que está determinando el programa. Ahora vamos a empezar un poco con lo que se refiere a las opciones que tiene el APAEL. Bueno, el APAEL tiene primeramente lo que sería el proyecto, los datos que podemos darle al ingreso del APAEL. Luego tenemos los métodos que está empleando el APAEL. Tenemos el método FWH, tenemos el método USASE, que está gobernado por lo que sería el US Army Corps Engineers, tenemos el método API y tenemos otros métodos, ¿no? Nosotros típicamente usamos lo que es el método FWH, se utiliza más aquí en Bolivia, que es el de la norma ASTO. Luego tenemos los métodos que se utilizan para lo que es el asentamiento. El APAEL también te da una gráfica de asentamiento versus carga. Igualmente se puede determinar por todos estos métodos, ¿no? Luego tenemos las propiedades del pilote. Nosotros podemos modelar lo que se referiría a tuberías de acero, podemos modelar lo que se refiere a perfiles H, podemos modelar lo que es el concreto, el concreto,
tanto circular como en otras formas, ¿no? Cuadrado, rectangular y octogonal. Bueno, dependiendo de qué tipo de material, qué tipo de secciones nosotros estemos determinando, se va a habilitar tanto esta opción, que es para pilotes circulares, como la otra opción que se habilita cuando estamos usando pilotes cuadrados, que es este de aquí. Estas ambas opciones son para ingresar los datos de la geometría del pilote. Tenemos la longitud total del pilote, tenemos el rudder angle, que se refiere a si el pilote está inclinado en alguna dirección, tenemos si es que el pilote está por sobre el terreno, y tenemos esta opción que es de zero friction, que se refiere a si algún estrato o alguna porción del terreno no va a generar lo que se refiere a la fricción lateral. Esto se debe principalmente a que producto de alguna mm, algún movimiento del terreno, ¿no? Que se presente en la superficie, entonces este generalmente no es compactado por completo y no tiene, por tanto, una fricción lateral que esté ejerciendo. Luego tenemos las secciones que sería el perímetro, que es tanto si es para un perfil H como para Perdón, un... Daniel, te cortaré un ratito. Eh, un poquito voy a complementar nomás esa parte donde indica esa longitud que está por encima del terreno. Muchas veces se utiliza eso, por ejemplo, en los puentes. Cuando hay socavación, debajo del cabezal de los pilotes, el pilote queda libre y no tiene aporte de resistencia. Entonces, es por eso que tenemos una longitud libre por encima del terreno. ¿Sí? Solo eso para complementar. Si hay alguna pregunta, por favor, intervienen y aclaramos, por favor. ¿Ok? Adelante, Daniel. Exacto. Entonces, bueno, estos dos parámetros son netamente de geometría, que es el perímetro, tanto si es un perfil H como si es un pilote cuadrado, ¿no? Y el área también. De igual manera, si es que fuera un pilote circular, nos pide lo que sería un diámetro exterior, un diámetro interior, una longitud total, el ángulo de inclinación y tanto la longitud por encima del terreno como una longitud por debajo una longitud que no tiene fricción, ¿no? Eh, Generalmente tenemos otras opciones. Aquí, bueno, que se refiere a la sección de aquí abajo del pilote. Y esto es más que todo si está en contacto con un canastillo, me parece. Luego tenemos la sección de los suelos. Aquí podemos añadir diferentes capas de terreno según se requiera. Daniel, Y, Daniel, disculpa un perdón, favorcito. ¿Podemos volver a la anterior donde estabas explicando la parte de abajo? sí, sí, Ya. En esa parte de abajo donde dice ESL, ¿no? Em, que si nos fijamos en la última que dice Lower End Sensor Length, lo que sucede a veces es que cuando utilizamos alguna vez un pilote metálico, en la parte de abajo, el pilote metálico puede ser tubular, como hemos visto en algunos de los ejemplos, es tubular y el área de la punta sería solamente el tubo, pero ahí no aprovechamos toda el área de la base, solamente el espesor del perfil metálico, entonces a veces se llena con hormigón para que funcione toda la base totalmente, ¿ya? Entonces, nos da esta posibilidad de poder llenar, digamos, con algún otro tipo de material la base de la fundación para tener un ancho más, bueno, algo más lleno, ¿no es cierto? Para poder utilizar toda la base. Solamente esa aclaración. Adelante, Daniel. sí. Bueno, continuamos con la sección estamos viendo la sección de los suelos. Podemos escoger lo que serían dos tipos de suelos, que serían los suelos de arena y los suelos
de arcilla, ¿no? Como vimos al principio. Bueno, luego, adicionalmente a cada suelo podemos darle los parámetros y tendríamos que debemos darle un esfuerzo, un peso específico efectivo para lo que sería cada estrato. Aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si es que el estrato se encuentra sobre el nivel freático o por debajo del nivel freático. En todo caso, si es que se encuentra por encima del nivel freático, debe ir el esfuerzo total, o sería perdón, el peso específico húmedo total, o si se encuentra por debajo del nivel freático, deberíamos introducir lo que es un peso unitario sumergido. Luego tenemos el ángulo de fricción. Se puede ingresar tanto lo que es el ángulo de fricción como el número de golpes del ensayo SPT. Y bueno, estas opciones que son para el método API, que no las vamos a ver, que nosotros vamos a modelar con el método FWH. A ver, un momento, cambiaré al... Según el método que escojamos, hay opciones que se habilitan en el suelo o se deshabilitan. Por ejemplo, hemos vuelto al método FWH y como podemos ver, solo nos pide lo que sería el peso específico y el ángulo de fricción. Entonces, con esto lo que va a hacer el programa internamente es determinar lo que sería la capacidad en la punta y la capacidad en el poste. Para esto, usualmente lo que tenemos en arenas, como vimos antes, bueno, para un estrato de arcilla lo que tenemos es esta capacidad, perdón, estamos en áreas, ¿sí? Sí, entonces lo que nosotros vamos a ingresar en el programa solo es el ángulo de fricción y el peso específico. Internamente lo que va a hacer el programa es determinar mediante su base de datos lo que se refiere primeramente, para la capacidad en la punta va a determinar un factor de dimensión que es una relación entre el ancho y el pilote. Entonces, el programa va a determinar lo que es este factor, ¿no? Nosotros solo vamos a ingresar el ángulo de fricción y, bueno, el programa va a hacer la relación de cuál es la profundidad a la que se encuentra embebida el pilote versus lo que es el ancho y va a determinar este factor. Adicionalmente, también puede determinar el NQ en base a lo que se refiere al ángulo de fricción. Para lo que se refiere a la resistencia lateral del terreno, de igual manera el programa va a determinar lo que serían estos factores, el factor de coeficiente lateral del terreno, eh, lo determina con estas gráficas, ¿no? Estos ábacos que podemos ver aquí están en función a un ángulo W, que es el ángulo de inclinación del terreno, según la norma, un volumen unitario, que se refiere al volumen por metro que ocupa el pilote, y haciendo la intersección de ambos valores va a determinar lo que es este factor de coeficiente lateral del terreno. Luego tenemos otros factores con otras gráficas que también lo va a determinar el programa, ¿no? Este ángulo, que es el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote, se determina mediante este ábaco,
que tenemos acá, que está en función a lo que dijimos anteriormente, que era el volumen que ocupa el pilote por unidad versus el tipo de pilote que estemos usando, ¿no? Aquí tenemos diferentes gráficas para el tipo de pilote que estemos usando. Esto lo hace de manera interna el programa. Nosotros solo vamos a ingresar lo que es el ángulo de fricción y lo que es el peso unitario. Ahora, para las arcillas, de igual manera. Daniel, un ratito puedes volver a tu presentación de PowerPoint, donde estaba la... Sí, Miren, en realidad, en pocas palabras, para la punta, que es el valor de Q sub P, que está a la izquierda, en la tercera fila, está utilizando un método muy similar al que hemos utilizado, que es el Q, o sea, un NQ por bueno, por el peso específico del suelo, ¿no? Y esto es en arenas, ¿verdad, Daniel? sí, en arena, sí. En arenas, ya. Y en el caso del fuste estamos utilizando casi básicamente es el método beta, donde en lugar de beta le está llamando K. Si ustedes se fijan en la segunda fila de la derecha, donde dice la fricción, está diciendo K por sigma B, que básicamente es el beta por el esfuerzo vertical efectivo. Lo que pasa es que en el método FHWA, la forma de calcular ese beta, que en este caso le llaman K, tiene otra forma de cálculo, es otro método, ¿no es cierto? Y en la punta, básicamente es el QNQ, básicamente, o sea, viendo la tercera fila de la izquierda, en la izquierda, la tercera fila dice Q en la punta es Q' por un valor alfa T por NQ. Básicamente es NQ por o sea, QNQ, que es la misma ecuación que hemos estado viendo, pero tiene otra forma de encontrar el valor NQ, porque es el método del FHWA. Entonces, en concepto es básicamente lo mismo que hemos estado viendo en los pilotes hincados en arena, solamente que los valores los determina de otra forma y Daniel nos está explicando cómo es que se han determinado esos valores, bueno, que los hace internamente el programa. Adelante, Daniel, solamente esa aclaración. Sí. Bueno, en caso de que tengamos un estrato de arcilla, para el método FHWA nos va a pedir estos factores. Que sería el esfuerzo efectivo. Igualmente, la aclaración de antes, ¿no? Tener cuidado si se refiere al esfuerzo efectivo sobre, si el estrato está sobre el nivel freático o debajo del nivel freático. Tenemos lo que se refiere el C sub U, que es el coeficiente no drenado del terreno, y tenemos este otro parámetro que es el esfuerzo remoldeado, que en realidad solo se está aplicando cuando tenemos pilotes del tipo circular. Si nosotros tuviéramos un pilote de forma cuadrado, este parámetro, como podemos ver, no está habilitado, ¿no? Entonces, hay que ver eso también. Tenemos otros factores aquí que son para el método API. Y también nos pide un factor de adhesión, ¿no? Que es según usando las gráficas de Tomlinson. Vamos a ver un poquito más esto en la presentación. Lo que hace el programa para las arcillas es utilizar en la punta lo que sería el área por el NC y por el C sub U, ¿no? Y bueno, el programa toma generalmente lo que sería un valor de 9 para el NC. Y tenemos la resistencia en la punta, que es la sumatoria de el área del fuste por el factor de adherencia, que es lo que nos estaba preguntando el programa, por el C sub U. Este factor de adherencia viene en relación a el tipo bueno, el tipo de estrato que tenemos, ¿no? Esto hace una relación entre la profundidad del
en la que se encuentra el estrato de la arcilla versus el ancho del pilote. Daniel, Y te interrumpiré un ratito más. Este es el mismo método alfa que hemos visto nosotros para pilotes hincados en arcilla. Es exactamente el mismo. Entonces, el FHWA, que es la norma de puentes en Estados Unidos, utiliza el mismo método alfa que nosotros que hemos basado en clase. Si te vas a la imagen anterior, por favor. Eso, gracias. En la segunda, en la fila de la izquierda, en la tercera fila, si ustedes se fijan, dice Q sub P es igual a NC por S sub U, que es básicamente la misma ecuación que nosotros hemos llevado. Y si nos fijamos en la tercera fila, dice típicamente es 9, entonces sería 9 S sub U, que es exactamente el mismo método que hemos llevado para resistencia en la punta, ¿no? Y en la fila en la columna a la derecha, en la segunda fila dice Q sub S es la sumatoria del área del fuste por S sub U, ¿no es cierto? Por un valor A, ¿no es cierto? Que es el factor de adhesión, que es el valor alfa, que es justamente el que estábamos viendo del método alfa de Tomlinson, que ustedes han tenido una tarea sobre esto. Entonces, en el caso de las arcillas, estamos viendo el mismo método que hemos visto durante la clase. ¿Sí? Solamente esa aclaración, Daniel. Adelante. sí. Y bueno, adicionalmente, después de determinar los parámetros, de ingresar los parámetros, nos pide la profundidad de cada estrato de terreno que tenemos. También podemos ingresar factores de la máxima fricción y la máxima capacidad en la punta permisibles y bueno, que se transmite, que son permisibles, que se transmiten del suelo al pilote, ¿no? Y si no vamos a utilizar este factor, bueno, lo dejamos en cero. Y tenemos factores de reducción, tanto para lo que sería la punta como para lo que sería el fuste. Estos factores de reducción los podemos encontrar en la norma y podemos verlos en esta gráfica de aquí. Como podemos ver, tenemos factores de reducción para lo que serían pilotes, para solo un pilote en un análisis estático, que sería esta tabla de aquí, y tenemos factores para la punta y para el fuste, para las arenas, y tenemos diferentes métodos, método alfa, método beta. Nosotros estamos usando lo que se referiría el método alfa, es lo que utiliza el programa, y tenemos factores de reducción del fuste y de la punta para las arenas, según el método de Nurlon y según el método del SPT. El programa, sí, Daniel, adelante. te interrumpiré 2 minutitos. Sí. Bueno, lo que está mostrando en esta tabla es algo que, bueno, hemos llevado, pero hemos llevado muy rápidamente. Cuando hablamos de la resistencia del suelo, hemos hablado de resistencia admisible, ¿no es cierto? O sea, utilizamos factores de seguridad. Lo que Daniel está explicando en este momento es que en el AASHTO, en el FHWA, se manejan no resistencias admisibles, sino resistencias nominales y resistencias factorizadas. Es igual que en hormigón, cuando sacamos el momento nominal, lo multiplicamos por un valor phi, que generalmente es 0,9. En este caso, para los suelos, para la capacidad portante, si queremos utilizar no la admisible, sino la factorizada, que sería lo equivalente al phi m sub n en hormigón, entonces ese valor phi es el que se muestra en la última columna, ese valor 0,35, bueno, en la última columna, vemos 0,35, 0,25, 0,40, 0,45. Esos son los factores. Alex, ¿podrías apagar? Alex, el micrófono, ¿lo podrías apagar, por favor? Ya, gracias. Entonces, esos factores de minoración que ustedes ven a la derecha, arriba dice 0,65, 0,30, 0,4, 0,10, 0,35, 0,25, son los factores de reducción de la resistencia última del pilote para tener lo que sería una resistencia nominal factorizada.
esa hay que comparar directamente con las cargas mayoradas de la estructura. Entonces, este es el método LRFD. Entonces, lo que está explicando ahorita es, estos factores nos pide el programa no solamente para calcular la resistencia admisible, sino también para calcular la resistencia factorizada. La resistencia factorizada, que es utilizando estos valores phi que están en la columna a la derecha, se comparan con las cargas mayoradas. ¿Ok? Y lo que hemos visto en clases es calcular la admisible, que se compara con la carga no mayorada, no factorizada, sino con la carga de servicio. ¿Ok? Solo esa aclaración. Adelante, Daniel. Sí. En todo caso, bueno, aplicamos estos factores si es que queremos la resistencia factorizada y si es que estuviéramos trabajando con cargas de servicio y queremos la resistencia nominales, solo los dejamos en cero, ¿no? Esto nos permite probar. Las otras características del programa solo las vamos a ver si tenemos un modelo corrido. Para eso podemos realizar un ejemplo de cómo cargar este programa. Yo tengo aquí lo que serían dos estratos, un estrato de arcilla y un estrato de arena, de un pilote cuadrado de 30 por 30 con una longitud de 25. Entonces, podemos hacer un pequeño ejemplo de cómo ingresar todos los datos, todo lo que hemos visto hasta ahora en el programa. Para eso vamos a volver a la file. Perdón. Problema con el mouse. Entonces, para empezar con el ejercicio, lo primero que vamos a determinar es qué método vamos a usar. Como he mencionado anteriormente, vamos a usar lo que se refiere al método de la FHWA. Por tanto, vamos a cliquear lo que sería este método y también el tipo de carga que vamos a aplicar. Podemos aplicar este análisis en compresión y en tensión. Luego vamos a proceder a determinar el material. Este es un pilote de concreto de forma cuadrada. Para eso ingresamos a estas opciones y luego nos pide un módulo de elasticidad. En nuestro ejemplo estamos tomando una resistencia al concreto de la compresión de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, podemos determinar el módulo de elasticidad equivalente para este tipo de pilote. Es aproximadamente lo que serían 27.717.965. Esto viene de la fórmula de 15.100 por la raíz del FC, solo que estamos transformando lo que sería unidades. Posteriormente, nos pide lo que sería los parámetros de la geometría. Vamos a modelar un pilote de 25. El ángulo es de 0. Bueno, el pilote va a estar completamente por debajo del terreno, entonces no vamos a considerar este parámetro. Y luego la zona de fricción del terreno
podemos considerar un valor de 1 para este ejemplo, que de 1 metro, y luego hay que ingresar lo que serían los datos de la geometría, ¿no? Como este es un pilote de cuadrado de 0,30, tendríamos un perímetro de perdón, algo que hay que revisar antes es las unidades. Ahorita el programa por defecto está en las unidades inglesas, ¿no? Entonces hay que cambiar a las unidades. En este caso estamos trabajando con las unidades del sistema métrico. Entonces ese es hora vida. Pero eso va a afectar aquí este valor, que es el módulo de elasticidad, y podemos volver de nuevo a la geometría. El área base es la 30 por 0,30. Estamos hablando de un área en metros cuadrados de 0,09 y un perímetro de 1,2. Luego vamos a proceder a ingresar lo que serían los parámetros del suelo. Tenemos dos capas. La primera capa es una capa de arcilla y la segunda es una capa de arena. En la capa de arcilla tenemos un coeficiente no drenado de 95, perdón, un esfuerzo efectivo de 18,9 y un esfuerzo, no, un C sub U de 95. Adicionalmente, el programa nos pide determinar en qué gráfica estamos, qué gráfica estaríamos usando de Thomson, o puede estimar por el programa, ¿no? Según lo que nosotros estamos determinando, estaríamos en este caso, ¿no? Es esto lo que nos está pidiendo. Solo nos está pidiendo qué tipo de gráfica estamos usando y el programa va a proceder a determinar el valor del coeficiente de adherencia. En este caso, nosotros estaríamos en la gráfica B, que es lo que sería arcilla sobre arena sobre grava, arcilla, clay, sand layer. Bueno, en este caso el piloto está completo, se asemeja más a lo que sería la gráfica C, que está en un estrato de arcilla, y podemos decirle al programa que tome la gráfica C, o también podemos decirle que, bueno, que él lo determine, ¿no? Que en qué condición estamos. Lo vamos a dejar en la opción de que el programa lo determine, y luego tenemos el estrato de la arena, que nos pide el peso específico y el ángulo de fricción. Si volvemos a nuestro ejemplo, tenemos la arcilla, la arena,
y tenemos dos pesos unitarios, ¿no? Es lo que les decía al principio. Si es que el peso unitario está por debajo del nivel freático, este peso que es de 19 tendría que ir sumergido. Entonces va a ser un valor de 19,1 menos, en este caso vamos a tomar 10 como el peso unitario del agua. Para eso vamos a ingresar al programa un valor de 9,1 en vez de los 19. Y el ángulo de fricción que tenemos del ejemplo, que es de 35 o 36, perdón. Luego nos pide las profundidades que tenemos que ingresar. Para eso vemos que el primer estrato está a una profundidad de 3 metros. Y el segundo estrato está a una profundidad de 28, ¿no? Nos está pidiendo profundidades, sino espesores de cada estrato. En este caso no vamos a aplicar ningún factor de reducción. Vamos a colocarle 1. Si quisiéramos aplicarle algún factor de reducción, tendríamos que usar lo que hemos visto antes en la tabla, ¿no? Deberíamos usar el factor 0,35 para lo que serían las arcillas, tanto para la punta como para el fuste, y 0,45 tanto para la punta como el fuste. Si dejamos en un valor de 1, el programa nos va a dar lo que sería directamente la resistencia nominal del piloto. Vemos que se ha actualizado. Tenemos ya cargado lo que sería el pilote como lo que sería el suelo. Entonces podemos proceder a correr el programa. Nos va a pedir algún lugar en el que lo guardemos y algún nombre. Y luego nos va a salir la capacidad, ¿no? En este caso, ya. Bueno, va a determinar la capacidad. En este caso, no sé, tal vez hemos ingresado algo. ¿No? Bueno. Nos dice que el programa ha sido completado y que, bueno, no ha existido ningún error al momento de verificar esto, ¿no? Haciendo este icono de aquí nos muestra el reporte. En el reporte están todos los parámetros que hemos ingresado, tanto la geometría como los estratos del suelo con sus parámetros, ¿no? Si es que nosotros no hemos ingresado algún factor y el programa lo ha determinado, aquí nos está diciendo, ¿no? Este factor ha sido asumido por el programa en función de algún otro parámetro que hemos ingresado. Aquí nos muestra lo que son los factores de deducción que se están aplicando y aquí tenemos lo que es la resistencia al pilote en función a la profundidad. Tenemos esta columna, es la resistencia al pilote de la fricción y la resistencia al pilote en la punta, ¿no? Y la sumatoria de ambos, que es la resistencia combinada de pilote. Está haciendo un análisis hasta alcanzar los 25 metros de profundidad.
Luego, adicionalmente, hace un análisis de lo que es la curva versus el asentamiento. Tenemos lo que es el movimiento, tanto en lo que es el tip y el top del pilote, que sería la punta y la parte superior del pilote. Y podemos ver las gráficas, ¿no?, que nos van a generar. Si vamos a gráficas, nos va a generar las gráficas y una gráfica combinada de lo que es la carga axial versus una carga combinada de lo que es el screen friction y lo que es la capacidad axial del piloto. Bueno, esto es en lo que se referiría a dos estratos. Generalmente nosotros hacemos este programa con varios estratos. Aquí tenemos un ejemplo de otro pilote con varios estratos que hemos cargado y una longitud de 42, ¿no? Este está en sistema inglés. Y las gráficas que nos muestra el programa son la resistencia en la fricción, la resistencia en la punta, y nos puede proceder a dar lo que sería una resistencia combinada de ambos, ¿no? Que sería esta. Y Daniel, luego tener, sí, te sí corté que, un minuto. ¿Puedes poner la imagen anterior? Eso. No, la otra, la que está con todas las capacidades. Eso. Si ustedes se fijan acá, esta gráfica en realidad es para distintas longitudes de pilote. Si ustedes se fijan a la izquierda, dice, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, ¿no es cierto? Y en el eje horizontal dice la capacidad en kilolibras, en este caso, 20, 40, 60, 80, 100 kilolibras. Pues, por ejemplo, si nos vamos a 20 metros de profundidad en el eje vertical, hacia abajo, al 20, entonces nos movemos a la derecha hasta encontrar la línea roja y vamos a ver que ese pilote más o menos resiste unas 32 toneladas, 32 kilolibras, perdón, de capacidad total. Entonces nos ha calculado la capacidad de pilotes de distintas longitudes. Lo que nosotros hemos hecho en la clase es determinar para una longitud fija, pero este programa tiene la ventaja de que nos da capacidades de los pilotes con distintas profundidades. Si vemos la línea roja, vemos que en la parte de abajo empieza a crecer muchísimo, ¿no es cierto? Hacia la derecha empieza a tomar una gran capacidad en la punta. A partir de los 38 metros más o menos, empieza a tomar una gran capacidad. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir, bueno, vale la pena llegar a esa profundidad. Fíjense, si llegamos a 38, la capacidad que vamos a tener, si llegamos a 38 metros, nos vemos a la línea rojita y donde está el cursor, si ustedes se van hacia arriba, van a tener una capacidad de 75 kilolibras, ¿no es cierto? Pero si nos vamos un poquito más profundo, si nos vamos ya a 40 pies de profundidad, el pilote va a resistir mucho más. Si nos vamos de 40 pies en horizontal hasta la línea roja, pues vamos a ver que la capacidad portante llega a ser más o menos 130 kilolibras, ¿no es cierto? O en ese caso donde está mostrando el mouse, Daniel, más o menos vamos a tener un poco más de 160 kilolibras. Entonces es muy lógico pensar que este pilote sería bueno que entre hasta los 41, 42 pies de profundidad, porque vamos a tener una gran aporte principalmente en lo que es la punta. Entonces esta gráfica, como les digo, muestra la capacidad de distintos pilotes de distintas longitudes, lo cual nos permite elegir la longitud más adecuada para tener la mejor capacidad. ¿Ok? Solo eso. Adelante, Daniel. sí. Bueno, y estos serían los resultados que nos estaría generando el APAEL, ¿no? Luego tenemos otras gráficas que podemos ver, que sería esta, por ejemplo, de un asentamiento versus la carga axial que se le va aplicando, y según esto, el asentamiento que se genera con cada carga, ¿no? Te corto, Daniel, un ratito, por favor, de nuevo a la última gráfica. Eso. Bueno, la otra, la de... Esto. Exactamente, eso. En pocas palabras, esta es una
es la supuesta prueba de carga que tendríamos que tener. Si hacemos una prueba de carga, vamos a tener esta misma gráfica. Vamos a tener la carga axial en el eje horizontal y en el eje vertical vamos a tener el asentamiento. Entonces, esta es la gráfica de lo que sería la prueba de carga, lo que se esperaría en la prueba de carga. Porque la prueba de carga nos va a decir, seguramente va a cambiar un poquito, pero nosotros entonces con esto determinamos cómo sería la prueba de carga. Ahora, algo importante en este momento. Si ustedes tienen la prueba de carga, van a tener una curva que va a ser similar a esta, pero no va a ser igual. Pero lo que ustedes pueden hacer es, en este mismo programa, cambian un poco los parámetros del suelo para que esta gráfica que ustedes estén viendo, o sea, van cambiando un poco los parámetros del suelo y esta gráfica les va a cambiar. Entonces, van cambiando los parámetros del suelo hasta que esta gráfica que ustedes ven aquí se vaya asemejando a la prueba de carga real en el sitio. En ese caso, ustedes ya tienen un modelo calibrado. Los están adaptando, están cambiando un poquito los parámetros del suelo para que el modelo matemático les dé esta curva que ustedes están viendo igual a la de la prueba de carga. En ese caso tendríamos un modelo, como les digo, calibrado y eso es ya casi la perfección. Entonces, en base a eso ya podemos incluso jugar ya con distintos pilotes de distintos diámetros, etcétera, y nos saldría un resultado mucho más real porque está calibrado a la prueba de carga. ¿Se entiende esto? Ok. Los parámetros de suelo que hay que cambiar, por ejemplo, son los que hemos ingresado. Básicamente el C sub U, el phi y el peso del suelo. Esos son los 3 parámetros más importantes. Entonces, si ustedes cambian los parámetros de los primeros estratos de suelo, van a cambiar la primera parte de esta curva. Si ustedes cambian los parámetros del último estrato del suelo, van a cambiar los parámetros, la última parte de la curva, la que está más hacia abajo. ¿Ok? Entonces, tienen que ir jugando primero cambiando los parámetros del suelo, de los estratos superficiales, para que se empiece a acomodar la curva en la parte más superficial. Y una vez que ya tienen eso, empiezan a cambiar recién los parámetros de los suelos de la parte inferior. Entonces, de esa manera se va a ir generando una curva. Esta curva que ustedes van viendo aquí va a ir cambiando hasta que se asemeje a la prueba de carga real que ustedes vayan a tener en campo. ¿Se aclara la pregunta con eso? ¿Alguna otra pregunta? Inge, y el asentamiento, ¿cómo se calcula? ¿Es como debido a la punta nomás, como en suelos 2, Inge? En realidad, este asentamiento que ustedes ven acá, lo que pasa es que recién vamos a ver nosotros el tema de los asentamientos, ¿ya? Pero a medida que ustedes vayan cambiando los parámetros del suelo, se va a ir calibrando todo, tanto la carga axial como el asentamiento. Se cambian algo, estos puntitos que ustedes ven triangulares aquí, se van a ir moviendo más a la derecha, más a la izquierda, más abajo, ¿no? Entonces, este asentamiento está calculado automáticamente por el programa, pero nosotros vamos a ver cómo se calcula esta curva realmente en las siguientes clases para ver cómo se calcula este asentamiento. Pero este sería el asentamiento, en el eje vertical, ustedes ven el asentamiento que llega hasta 2 pulgadas, por ejemplo, en la carga máxima, ¿no es cierto? Bueno, 2 y algo pulgadas, que se calcula mediante unas ecuaciones teóricas y eso también se puede calibrar a la prueba, a los resultados reales de la prueba de carga. ¿Está bien? ¿Esa es la pregunta? ¿Está aclarado? Sí, sí, gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta más? Daniel, una consultita. Este análisis de asentamiento es para un pilote de qué longitud? El que estamos viendo ahorita está para un pilote de 42 pies. 42 pies, que es el que hemos elegido, ¿no es cierto? Ya, perfecto, gracias. Esto sería todo respecto a lo que sería el APAE. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es el programa SHAP para determinar la resistencia axial de los pilotes vaciados in situ. Perdón, te interrumpo un ratito más. ¿Hay alguna pregunta más respecto a este programa, el APAIL, que es para pilotes hincados?
Creo que no. Pero en resumen, lo que utiliza son básicamente métodos de cálculo similares a los que hemos visto en clase, pero como es un programa, nos permite calcular las capacidades portantes de pilotes de distintas profundidades hasta la que nosotros le pedimos. Nos da esta curva de asentamiento y nos da la carga última del pilote, que sería resistencia última al fuste más resistencia última a la punta. Nos da la resistencia última al fuste, la resistencia última a la punta, y también nos da las cargas factorizadas. Las cargas factorizadas son las que se tienen que comparar con las cargas mayoradas, ¿sí? Pero también podemos obtener del programa las cargas mayoradas, perdón, las cargas últimas, y esas cargas últimas las multiplicamos por un factor de seguridad y tendríamos la capacidad admisible, tanto en punta como en fuste y la total. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, pasamos entonces al otro programa que es el chat para el diseño de ya no pilotes hincados, sino pilotes vaciados in situ. ¿Ok? Adelante, Daniel. Ya. Bueno, este programa, el programa SHAP, tiene casi las mismas opciones, es muy intuitivo. Vamos a empezar con lo que se refiere a la data. Podemos ingresar el título y las unidades, ¿no? Tenemos las unidades inglesas y las unidades del sistema internacional. Como métodos de diseño, tenemos el ASD y el RPD. El RPD, en este caso, el SHAP, utiliza el método, perdón, eh, el SHAP utiliza para las arenas, se puede utilizar el método beta, y para las arenas y para las arcillas se está utilizando un método ARP. Entonces, nosotros vamos a escoger el método de diseño LRPD y, bueno, tenemos las propiedades, si es un pilote mediante CFA, un pilote vaciado in situ, y tenemos lo que se refiere a si nosotros podemos especificar la longitud a la cual queremos que haga el análisis. Va a ser el análisis de la carga axial hasta llegar hasta esta profundidad, o inversamente podemos escoger lo que sería la carga, y entonces va a ser un análisis hasta llegar a esta carga, hasta alcanzar esta carga, y en qué longitud se alcanza esta carga. Luego tenemos esta opción, que es del Water Table. Este programa de SHAP actúa un poco diferente a lo que es el APAIL, a lo que se refiere al nivel freático del terreno. En el APAIL, como hemos visto, no tenía ninguna opción para ingresar el nivel freático. Directamente nos pedía lo que eran esfuerzos efectivos, es decir, esfuerzo total sobre el nivel freático y esfuerzo sumergido bajo el nivel freático, ¿no? En este programa lo que nos permite directamente es introducir lo que es el nivel freático, y vamos a ver más adelante que lo que se introduce son los pesos unitarios totales, y el programa ya va a ser lo que es la diferencia, ¿no? Va a calcular el peso sumergido cuando corresponde. Es lo que no hacía, por ejemplo, el APAIL. En el APAIL teníamos que determinar eso, y había que tener cuidado con eso. Aquí directamente nivel freático podemos ingresar. Bueno, según a los parámetros a la geometría que nos pide, nosotros podemos hacer en el Drilled Shape, podemos hacer en este método lo que se refería a estas dos geometrías. Uno de una geometría de un pilote completamente recto, o podría ser una geometría con un pilote con una punta de campana, ¿no? Para eso nos pide lo que es el diámetro B, que es este diámetro de aquí, es el diámetro del pilote, o nos estaría pidiendo lo que es
bueno, nos pide el mínimo y el máximo, ¿no? Mínimo, máximo, y si se considera que es solo un diámetro, nos dice que podemos ingresar lo mismo. Nos pide un radio, o sea, una relación entre la base B sub B y B grande, que esto lo utilizamos solo si estamos usando o queremos hacer un pilote en forma de campana, ¿no? Si es que fuera un pilote completamente recto, no ingresamos ningún valor. Luego nos pide lo que es la inclinación, bueno, este ángulo de la campana nos está pidiendo para este caso, y luego tenemos, al igual que en el APAEL, nos dice que puede considerar una longitud en la parte superior del terreno sin fricción, y también puede considerar una longitud en la parte inferior del terreno sin fricción, ¿no? Es decir, no va a generar una resistencia a la fricción por el fuste. Luego nos pide el módulo de elasticidad de lo que sería el pilote vaciado. Eso es respecto a la geometría. Esto es en caso de que estemos haciendo este método, ¿no? Si quisiéramos usar un método CPA, nos va a preguntar si, bueno, que puede haber algunos cambios de método a método, y nos pide de igual manera otros parámetros que, bueno, son un poco similares, ¿no? Nos pide el ancho, nos pide la longitud, nos pide qué porción del terreno en la parte superior no tiene fricción y qué porción del terreno en la parte inferior no tiene fricción. Vamos a volver a las propiedades del drill shaft. Y este tiene igual su pestaña eh, de parámetros del suelo. Podemos ingresar de la misma manera diferentes capas. Y como podemos ver, ya tiene tiene más métodos, ¿no? Para escoger dependiendo qué es lo que quieres modelar. Nosotros vamos a utilizar lo que se refiere a tanto la arena como la arcilla, a los parámetros de la FHWA. Daniel, te interrumpo un ratito. ¿Puedes mostrar los tipos de suelos para ir aclarando un poquito cuáles son? Sí. Ya. Los que estamos viendo que nos dan para elegir es, por ejemplo, el primero dice sand, sand es arena. El segundo dice clay, clay es arcilla. Shell es el tercero, ese shell es una lutita, es una roca un poco débil, que puede ser, en Bolivia generalmente es una roca negra, complicada. Luego tenemos strong rock, que sería una roca muy dura. Luego tenemos decomposed rock gravel, que se vendría a ser una roca descompuesta o una grava muy dura. Luego tenemos weak rock, que es una roca débil. Luego tenemos rock strong, que es una roca dura. Luego tenemos gravelly sand, que es una arena gravosa, que es una arena que tiene un poco de grava. Y finalmente tenemos una grava, que es grava, ¿no? Entonces, nos da muchas más opciones de elegir el tipo de suelo para que utilicen distintos modelos y tener una mejor precisión en el cálculo de la capacidad portante del pilote. Eso nomás. Adelante, Darío. Sí. Luego tenemos igual, después de ingresar los parámetros, tenemos que ingresar la profundidad de cada estrato. Podemos ingresar la máxima fricción y punta, la máxima presión y punta dependiendo del caso. Y tenemos lo que es el RFD, los factores de reducción, tanto para el side friction y el embedding. Estos, al ser... Sí, perdón. Este maximum side friction y maximum end bearing son los máximos valores que nosotros podemos elegir. El programa nos va a elegir la carga de fricción y nos va a calcular la carga, la capacidad de fricción y la capacidad en la punta. Pero hemos visto que algunos métodos tienen unos topes y dicen no puedes resistir más de un cierto valor. Entonces, si ustedes quieren poner un máximo, entonces lo colocan acá, o un mínimo.
Entonces, el programa, ¿qué va a hacer? Si calcula un valor más grande que el máximo, va a utilizar el máximo que ustedes le están dando, ¿sí? Y si calcula un valor muy pequeño y es menos que el mínimo que ustedes le están poniendo, entonces va a poner el que ustedes ponen. Entonces, como que le decimos al programa, yo no creo que vayamos a tener una resistencia tan grande, más grande de 5.000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es eso, es limitar la resistencia al afuste y la resistencia a la punta, si es que queremos, ¿no? Si no, el programa no nos va, si no ponemos nada, el programa va a elegir por nosotros el valor que sea. ¿Ok? Solo eso. Adelante, Daniel. Sí. Bueno, estamos hablando de los factores de reducción del RPD. Al ser pilotes vaciados in situ, no son los mismos factores que tenemos en los pilotes que son hincados, ¿no? Estos tienen sus propios valores, como podemos ver en la tabla. Tenemos diferentes, para las arcillas tenemos unos factores de resistencia, para las arenas también, y bueno, el SHAP, como mencioné antes, está usando lo que es el método alfa y el método beta, ¿no? Entonces, si queremos encontrar las resistencias nominales factorizadas, deberíamos utilizar estos factores, ¿no? Tanto para la punta como para el fuste en arcillas y en arenas. Eso es a lo que se referiría las opciones o los parámetros que podemos ingresar. Ahora podemos hacer un ejemplo con este pilote de aquí. Es un pilote circular de diámetro de 70 centímetros con una resistencia a la compresión de 210 y una longitud de 20 metros, con dos estratos, un estrato de arena de 5 metros y un estrato de arcilla de 25 metros. Entonces, vamos a iniciar este ejemplo. No, está bien. Data. Bueno, primero vamos a data, vamos a ingresar las unidades, ¿no? Estamos trabajando en el sistema métrico, entonces vamos a cliquear esa opción. Vamos a trabajar con el método de diseño LRPD. Luego vamos a trabajar como si fuera un pilote, un drill chap. Y bueno, todavía no vamos a entrar al suelo, pero nos pide lo que es el nivel freático, ¿no? Según nuestro ejemplo, nuestro nivel freático estaría a 5 metros, a una profundidad de 5 metros. Luego podemos entrar a las propiedades del pilote. Nos está preguntando por el diámetro del pilote. Nosotros estamos trabajando con el pilote de 0,70. Entonces, esto está en metros. Luego nos pide la longitud máximo diámetro B a ser considerado, ¿no? Mínimo y máximo, ¿no? Y si es el mismo, podemos considerarlo como 0 o podemos colocarle 0,7. Estamos trabajando con un pilote completamente recto, entonces no vamos a tomar estos parámetros que se refieren a la campana, tampoco este de aquí. Y como opción podemos tomar, en este caso, un metro de longitud de profundidad que no va a considerar en la parte superior. Un módulo de elasticidad. Nos está pidiendo un módulo de elasticidad para el concreto que nosotros estamos usando, en este caso uno de 210. El módulo de elasticidad va a ser aproximadamente 20.434.185.
Esto de la misma forma está saliendo de la fórmula de 15.100 por la raíz del FC' y convertido a las unidades que corresponden, ¿no? Que en este caso serían kilonewtons por metro cuadrado. Luego nos va a lo que sería los estratos. Nosotros vamos a trabajar con dos estratos, las arenas y las arcillas. Entonces, podemos añadir uno de arena y uno de arcilla. Método. Bueno, él tiene tres métodos para las arenas que podemos usar. El método del K0, método beta y este otro método, ¿no? Dependiendo del tipo de método que nosotros estemos seleccionando, nos van a pedir unos tipos de parámetros o otros tipos de parámetros, ¿no? Por ejemplo, este K0 nos está pidiendo parámetros de peso específico, coeficiente lateral de terreno, número de golpes y ángulo de fricción. Método beta es un poco similar, pero nos pide un valor beta, ¿no? Y el otro método en realidad nos está pidiendo un exponente de esfuerzo de preconsolidación y un OSR. Nosotros vamos a trabajar en este caso con el método beta. Nos pide aquí vemos, ¿no? Nos está pidiendo el peso unitario total, no como en la PAEL. En la PAEL nos pedía el método Daniel, efectivo. te interrumpo Sí, un minuto. Este método beta que acaba de elegir Daniel es el mismo método beta que nosotros hemos utilizado para los pilotes vaciados in situ, ¿no? Y si ustedes se fijan en el número 1, les está preguntando el peso unitario y en la fila 3 les pide el valor de beta, que es, ¿por qué? Porque hemos dicho que en arena, mientras más pesa, más empuja, por eso el peso unitario influye mucho, ¿no es cierto? Pero es exactamente el mismo método beta que nosotros hemos visto para pilotes vaciados in situ en arena. Como dice ahí arriba, dice SAND FHWA, ¿no ven? Solo esa aclaración, Daniel. Adelante. sí. Bueno, volviendo, tendríamos para las arenas un peso específico de 19. Y nos pide un valor beta, ¿no? El, bueno, un valor beta. El manual del SHAP nos dice que está usando para un número de golpes menor o igual a 15, utiliza un factor beta que esté en función a la profundidad y que es esta fórmula. Y si el factor, bueno, el número de golpes fuera menor a 15, utiliza esta otra fórmula, ¿no? Nosotros directamente desde el programa, en este caso, podemos omitir este valor, beta, y tiene un asterisco que nos dice, el programa lo va a estimar de acuerdo si este valor fuera 0. Entonces, podremos estimar con la fórmula o el programa lo puede hacer internamente, ¿no? Luego tenemos el número de golpes. En este caso, aquí, ¿no? El número de golpes, podemos ver, tiene dos asteriscos. Nos dice, este valor no puede ser 0 si es que estamos usando el método beta, ¿no? Como vimos, el factor beta estaba en función al número de golpes. Entonces, tenemos que ingresar el número de golpes, eso es lo que nos está diciendo, porque el programa está estimando este valor con el número de golpes. No podemos omitir este valor. En nuestro ejemplo, teníamos que para las arenas, en el primer estrato, tenemos un número de golpe de 15. 15. También tenemos ángulo de fricción. El ángulo de fricción es de 36.
6. Aquí tenemos el ángulo de fricción. Debería haber una nota aquí aclaratoria que diga qué es lo que está haciendo. Solamente si tenemos números de golpes, el programa determina el ángulo de fricción y inversamente, ¿no? Igual podría hacerlo al revés. En este caso no se puede ver la nota, pero es casi seguro que nos está diciendo que puede estimar el programa si le damos un número de golpes. En este caso tenemos el número del ángulo de fricción, entonces lo vamos a ingresar. Ahora, para las arcillas, tenemos estos dos métodos, que sería el FHW o Neal-Lorris, que se refiere en realidad al método alfa, y tenemos el HEC 10 de Brook. Igualmente, nos piden diferentes cosas, dependiendo de cuál escojamos, ¿no? Este método de Orris o el método alfa nos pide lo que es el peso unitario y la cohesión no drenada, el número de golpes y el factor alfa. Ahora vamos a ingresar los valores. Peso unitario para la arcilla, tenemos un peso unitario de 20, ¿no? En este caso va el total, ya que hemos ingresado el nivel freático anteriormente. La presión no drenada de 50. Y el número de golpes, ¿no? Número de golpes. El número de golpes, en este caso, no lo tenemos aquí, pero el programa nos dice, solo para cálculos aproximados, dice. El programa va a ignorar el número de golpes si la cohesión es definida. Entonces podemos dejarlo en 0. Y nos pide un factor alfa, ¿no? Factor alfa está determinado. Aquí está. El factor alfa está determinado por lo que sería el C sub U y la presión atmosférica, ¿no? Tenemos las fórmulas que están aquí, que, bueno, dependiendo del tipo de caso, va a utilizar estos factores. De igual manera, acá tenemos que el programa lo puede determinar internamente, si es que lo dejamos en 0, ¿no? Nosotros podríamos ingresar con las fórmulas los valores o dejar que el programa lo realice internamente. De igual manera tenemos Very Capacity y esta opción igual lo puede determinar el programa, ¿no? O adicionalmente tendríamos que ir al abaco y sacar los valores. Luego tenemos las profundidades, que estamos hablando de una profundidad de 5 metros, donde acaba la arena, y una profundidad de 30 metros, donde acaba lo que sería la arcilla. No le vamos a aplicar ningún límite al factor la resistencia en el fuste y la punta que puede calcular. Y en este caso sí vamos a aplicar los valores de reducción del RPD para que nos dé la resistencia nominal factorizada. Como podemos ir a la tabla, tenemos aquí, ¿no? Para las arcillas, en el fuste, tenemos un valor de 0,45 y en la punta de 0,40. Y para las arenas tenemos un valor de 0,55 en el fuste y de 0,50 en la punta. Estos valores los ingresamos aquí. Side friction 45 y embedding 0,40. Y para el fuste 0,55 y 0,50. Bueno, podemos ver aquí en esta opción lo que sería la geometría. Tenemos las dos capas, tenemos el pilote y nos marca, ¿no?, que si es que hay alguna porción del pilote, alguna longitud que no va a ser calculada la fricción, como hemos colocado antes. El primer método no va
ejercer una fricción. Procedemos a guardar. En este caso nos dice, nos ha salido una alerta que el pilote no puede estar a la misma donde acaba el terreno, ¿no? Siempre debe haber una longitud de suelo que esté por debajo del pilote. En este caso nos recomienda, ¿no?, que deberíamos tener una longitud del terreno aproximadamente a 31 metros. Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar a 32. Y el pilote está especificando el tamaño, va a calcular diferentes tamaños, diferentes capacidades para diferentes tamaños de longitudes de pilotes hasta llegar a una longitud de 30 metros. Ahora sí, el programa ha corrido sin un error. Y aquí podemos ver lo que es la resistencia en la punta, marcada con la curva en azul, la resistencia en el fuste, que es la curva negra, y la resistencia total, ¿no? En esta opción que hemos cliqueado aquí, que es Combined Load, nos está mostrando lo que es la resistencia del pilote nominal, es decir, sin aplicarle los factores de reducción, ¿no?, cuando estaríamos trabajando con cargas de servicio. Daniel, Y te interrumpo un sí, ratito. Esta es la capacidad última del pilote que ustedes han podido, bueno, que se determina. A este hay que aplicarle, a esta capacidad última, como se ve en el eje horizontal, que va entre 0 y 2200, dice capacidad última axial, ¿no? Entonces, con la línea azul nos está mostrando la resistencia en la punta. Con la línea negra nos está mostrando la resistencia última al fuste, y que para distintas longitudes de pilotes, obviamente el más profundo es de 30 metros de profundidad, y finalmente con la línea roja nos muestra la suma de la capacidad última a la punta más la capacidad última al fuste. Entonces podemos ver que la capacidad última de este pilote para 30 metros, si nos vamos en el eje vertical, si nos vamos hasta 30 metros y luego nos vamos en horizontal hasta encontrar la línea roja donde está el cursor que nos muestra Daniel, resulta que este pilote resiste 2.200 kilonewtons, que serían 200 toneladas en la punta. Esa es la capacidad última. A esta capacidad última nosotros debemos aplicar el factor de seguridad que nosotros querramos, o en su defecto, bueno, si utilizamos la capacidad última sobre el factor de seguridad, es una capacidad admisible. Esa capacidad admisible hay que compararla con las cargas de servicio que van encima del pilote, o sea, vale decir las cargas no mayoradas. Pero como hemos introducido también los valores phi de reducción de resistencia, no sé si nos puedes mostrar ahora la capacidad, eso. En esta otra capacidad nos muestran la capacidad según la resistencia del pilote según el LRFD, aplicando ese factor phi de reducción. Ese factor phi nos da esta capacidad que se llama la capacidad nominal factorizada. Esta capacidad nominal factorizada se la tiene que comparar no con las cargas de servicio que entran al pilote, sino con las cargas mayoradas. Y si nos fijamos en el eje vertical, llegamos a 30 metros, nos vamos en horizontal hasta encontrar la línea roja, donde está el cursor que marca Daniel. Este pilote tendría una resistencia ya no de 2.200, que era como el caso anterior, sino de 1.150, que vendría a ser la capacidad nominal factorizada, que tiene que ser comparada con las cargas mayoradas que entran al piloto. ¿Ok? Solo esa aclaración. Adelante, Daniel. sí. Bueno, también podemos ver el reporte del programa. Del reporte podemos ver, bueno, los datos de los parámetros que hemos ingresado, de la geometría, tanto lo que es la profundidad del pilote como el número de capas, a qué profundidad se encuentra el nivel freático, y nos va a dar por cada capa, por cada layer nos va a dar un resumen, ¿no?, de qué es lo que está encontrando, ¿no?
método beta, por ejemplo, Screen Friction Procedure, Screen Friction, el coeficiente beta, 1.20 ha sido determinada por el programa, está indicado con el asterisco. Y los otros datos nosotros los hemos ingresado. Igualmente para las arcillas, lo que es el método, el coeficiente alfa, como el coeficiente NC, ha sido determinado por el programa y está indicado aquí qué valores ha asumido el programa, ¿no? Luego tenemos lo que son los detalles de la geometría del pilote y finalmente tendríamos lo que son los resultados, ¿no? Aquí tenemos las profundidades, el volumen y la resistencia en el screen friction, en el fuste y en el bearing capacity en la punta y la carga última, ¿no? Estos son las cargas sin aplicar los coeficientes de reducción. Y adicionalmente nos da, perdón, lo que serían los valores de la resistencia en la punta, en el fuste, en la punta y el combinado de ambos cuando estos han sido, se han aplicado las cargas de reducción, ¿no? Nos bota ambos. Podemos ver ambos hasta una longitud de 30 metros. Luego, igual que la PAL, nos puede generar lo que sería el asentamiento dependiendo de la carga que estemos aplicando, tanto al principio como al final, en el caso de que se realice una prueba de carga, ¿no? Que esté realizando el programa esto. Estos serían los resultados que nos da el SHAP. Creo que con esto terminaríamos el SHAP. Ya. Gracias, Daniel. A ver, ¿alguna pregunta que puedan tener al respecto? Bueno, creo que no hay preguntas. De todas maneras, lo tienen grabado. Si tienen alguna duda, por favor, pásenos, por favor, por WhatsApp. A ver, Isabel dice, quisiéramos determinar la resistencia a cargas de servicio. ¿Podemos introducir un factor de seguridad también de 2.5 o 3 según la prueba de carga o usamos un factor de seguridad de 0.5? A ver, tenemos la resistencia. Esta resistencia que está mostrando Daniel en este momento es la resistencia factorizada con un valor phi que era 0.5, ¿no, Daniel? Sí, aproximadamente 0.5 o 0.40 para 0.5, algunos 0.40. ejercicios. Sí. Ok. Si nos podemos ir a la resistencia última. Entonces, fíjense, este valor ha cambiado. Esta es la resistencia última. Si ustedes dicen, por ejemplo, aquí, a ver, ¿qué profundidad de pilote conviene utilizar? No hay algo claro en la punta. Si utilizamos el de 30 metros de profundidad y decimos resiste 2.200 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ahí donde muestra el cursor Daniel, ¿no es cierto? Tenemos un pilote de 30 metros y si nos vamos hacia arriba tenemos 2.200 de capacidad última total. Si aplicamos un factor de seguridad de 3, nos vamos a tener una resistencia más o menos de 700, una resistencia admisible de 2000 entre 3, que va a dar más o menos 700 kilonewtons, ¿ya? Entonces, esa tenemos que comparar con las cargas de servicio, ¿ya? Utilizando el factor de seguridad. Ahora, la pregunta decía, si quisiéramos determinar la resistencia a carga de servicio, ¿podemos introducir un factor de seguridad también de 2.5 o 3? Bueno, podríamos hacerlo externamente, o sea, utilizamos este 2200 y lo dividimos entre 3, por decir algo, un factor de seguridad 3. O también podemos engañarlo al programa y cuando ponemos, no sé si podemos ir a los factores phi, Daniel, un ratito. Sí. ¿Ya? Podríamos engañarle y ponerle un factor de seguridad de 1/3, o sea, 1 sobre 3, el factor de seguridad. Entonces, cuando veamos los resultados de LRFD, ya sería la capacidad admisible, pero esto es como engañar al programa. El programa no nos dice
qué factor de seguridad vamos a utilizar, porque este programa, el Shaft, y al igual que el otro que hemos visto, el Apile, son programas que se utilizan principalmente para diseño de puentes, con el FHWA. Y el FHWA utiliza cargas mayoradas y resistencias minoradas con estos valores que vemos en la última columna de 0,4 y 0,5 en el caso de estos pilotes vaciados in situ. ¿Sí? Si le ponemos un tercio, que vendría a ser 0,33, es como utilizar un factor de seguridad de o sea, de 3. Entonces podemos engañarlo al programa, pero el programa no nos da en sí qué factor de seguridad queremos utilizar. ¿Ok? Esa era una de las preguntas. Otra pregunta era, ¿o utilizamos según la prueba de carga? Cuando hacemos la prueba de carga, puede ser que nos dé resultados distintos a los que hemos visto en este programa. En ese caso, lo que vale es la prueba de carga y el programa resulta que no nos ha dado resultados buenos. Lo que podemos hacer aquí es calibrar este programa para que nos dé la misma resistencia que en la prueba de carga. O sea, calculamos el pilote en base a los estudios de suelo. Después construimos un pilote de prueba. Y después de hacer el pilote de prueba, agarramos y volvemos a traer los resultados a este programa y podemos ir a la introducción de datos, Daniel, por favor. Sí. Bien. Entonces, digamos que decimos, nos iremos a la arena, al sand, y veremos qué propiedades le hemos puesto. Entonces, aquí podemos cambiar lo que dice en el numeral 1, el peso total del suelo, 19. Podemos poner, por ejemplo, 18.8, 18.6, 19.4, para que la prueba de carga que produce, o sea, la tentativa prueba de carga que produce este programa sea similar a la prueba de carga. Entonces, en ese caso estaríamos calibrando el modelo. Y una vez que tenemos el modelo calibrado, ya podemos empezar a tomar mejores decisiones para otros pilotes que no tengan prueba de carga. ¿Ok? Entonces, ese factor de reducción de 0,5, que está en la segunda, no en la pantalla principal, sino en la más profunda, este es un factor para cambiar la resistencia última en resistencia nominal factorizada, para comparar con las cargas mayoradas. ¿Ok? Entonces, Isabel, no sé si esto está ya aclarado con esto. Sí. A ver, hay otra pregunta. Dicen, ¿los números de golpes para los suelos de campo son corregidos a N60 o N70? Daniel, ¿podríamos ver un ratito los parámetros del suelo de alguno de los estratos de arena? ¿Sí? Bueno, aquí nos dice número de golpes según el SPT y no nos dice si es el N60 o el N70. Generalmente, si no dice nada, se refiere al N60. Generalmente en un programa o en algún método de cálculo, si no nos especifican que es un N70, pues tendríamos que hablar del N60 solamente. ¿Ok? A ver, hay otra pregunta. Con campana, ¿en qué cambia? Daniel, si podíamos ver un poquito lo de la campana. Sí, aquí está. Bueno, podemos poner la campana, que no ha sido el del ejemplo, pero ¿qué es lo que va a cambiar? La resistencia en la punta básicamente va a ser la misma por unidad de área, pero como la campana va a ser más grande, entonces va a resistir más. ¿Podríamos poner una campanita? Este piloto es de ¿cuánto? De 0,70, ¿no ve? Sí. Le pondremos una campana de 1 metro, por favor, para ver el cambio de resultado. Nos acordaremos que la capacidad de este pilote última era 2.200 kilonewtons, ¿no ve? Vamos a ver cuánto va a aumentar. Entonces, ¿le podemos cambiar, Daniel, a 1 metrito de campana y hacemos correr nuevamente el programa? Sí, sí. Este factor es la relación de lo que sería la base inferior, que estaría sumando 1 metro sobre la base sobre el diámetro superior, que es de 0,70, nos da una relación de 142. Y nos pide un ángulo que podemos ingresar 30 tal vez. Tiene una pequeña campanita aquí, ¿no?
para que se vea un poquito más claro, ¿por qué no le pones la relación entre los diámetros de 2, tal vez, Daniel? Para que se vea un poquito más claro. Ya. Entonces significa que tendríamos que tener una campana que es el doble del ancho ¿no? Entonces ahora ya se aprecia un poco mejor, ¿no? Sí, se ve mejor. ¿Ya? Entonces, de esa manera se genera la campana y no sé si podemos hacer correr entonces el programa para ver en qué nos beneficia esto. Ya está. Bueno, fíjense que la gráfica ha cambiado, ¿no? En la parte casi tenía una pendiente uniforme. Entonces, lo que se puede observar es que con campana, si nos vamos a los mismos casi 30 metros, la capacidad de apoyo ya no es 2.200, sino que es 2.600 o 2.700, yo diría, ¿sí? Entonces, esa es la influencia de la campana. Principalmente, el área es más grande, por lo tanto, la resistencia en la punta va a ser más grande. Entonces, no sé si con esto se aclara el tema de la campana. Sí, está aclarado, Inge. Inge, una consulta más. El método ASD, ¿en qué afectaba? No, eso no entendí, por favor. En el método ASD. Si tú utilizas el método ASD, en este caso, digamos, en la imagen que estamos viendo, la capacidad última, nos dice, ¿no? El título, es 2.700 kilonewtons. Entonces, si utilizas el método ASD, no tienes que utilizar factores de mayoración de carga ni minoración de resistencia. Entonces, ¿qué significa? Significa que este 2.700 tienes que dividirlo entre un factor de seguridad, que hemos visto que generalmente es 3, ¿no? Tenemos una tablita con mejores datos, pero por lo general es 3. Entonces, 2.700 entre 3 nos daría más o menos unas 750, 800 toneladas más o menos. Perdón, 750, 800 kilonewtons. Esos 800 kilonewtons sería la capacidad admisible de este pilote de 30 metros. Entonces, en ese caso, esos 800 kilonewtons hay que compararlos con las cargas de servicio, las cargas no mayoradas. Ese sería el método ASD, el método sin mayoración de cargas. Daniel, ¿podríamos ver ahora las factorizadas según el LRFD? Entonces, fíjense aquí, este pilote más o menos llega a 1.400. Es el mismo pilote, de la misma profundidad, pero ¿qué ha pasado? Esas 2.700 toneladas las ha multiplicado por un valor phi. En lugar de utilizar un factor de reducción, en lugar de utilizar un factor de seguridad de 3, aquí está utilizando un valor phi que nosotros le hemos dado de 0,5 aproximadamente, ¿no es cierto? Es por eso que de 2.700 baja a 1.400, como se observa en la parte superior derecha. Entonces, esta carga de 1.400 tiene que ser comparada, este es el método LRFD, tiene que ser comparado con las cargas mayoradas que entran al piloto, no con las cargas de servicio. ¿Con esto ya sí estaría aclarado? Ingeniero, el phi al ser 0,5 es como estar dividiendo entre 2, ¿no? Factor de seguridad. Exactamente, es como un factor de seguridad de 2, pero el Ashton no le llama factor de seguridad, le llama factor de minoración de resistencia. Ya, está bien, gracias, ingeniero. Pero es correcto, es equivalente a un factor de seguridad de 2, claro, exacto. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta más que tuviéramos? Ingeniero, para los pilotos Inca 2, hay que dividirlo, ¿no? Aparte, no te lo sacas así con factor de seguridad. Para los pilotes hincados también es el mismo principio que hemos visto acá. También nos da la resistencia última y si queremos la multiplicamos por un valor phi para que sea resistencia nominal factorizada con el LRFD, o si queremos utilizar el ASD, tenemos la resistencia última, la dividimos entre un factor de seguridad de 3 aproximadamente y comparamos con cargas de servicio. Ya, está bien, gracias, ingeniero. Ya. Tal vez podamos hacer un ejemplito a la siguiente clase para poder entender un poco mejor esto del ASD y el LRFD, ¿no? Sin embargo, bueno, como hemos avanzado esto, yo quiero darles una tarea. Pues como hemos visto el shaft y el up-eye, entonces quiero que ustedes repitan las mismas tareas que han hecho para pilotes hincados y pilotes vaciados,
ya no me acuerdo los números, pero son 4 tareas. Un pilote hincado en arena, un pilote hincado en arcilla, un pilote vaciado in situ en arena y un pilote vaciado in situ en arcilla. Son esas 4 tareas que hemos realizado. Quiero que las volvamos a realizar con este mismo programa, con estos 2 programas. ¿Ya? Como han visto, no es muy difícil y si van a tener solo un estrato es muy sencillo. Entonces, por favor, esta sería, ¿qué número de tarea? La número 10, creo. Sí, creo que sería la 10, ¿no es cierto? Que sería básicamente encontrar los resultados al imprimir esta gráfica, y el que quiera imprima también los datos de la salida del programa, pero lo más importante es esta gráfica, y en esta gráfica tendrían que decir, ok, el pilote era de 11 metros, entonces nos vamos en el eje vertical, por ejemplo, aquí a 11 metros, y nos vamos en horizontal hasta encontrar la línea roja. Vamos a ver que este pilote más o menos tendría que resistir unas 740 kilonewtons, ¿no? Y sobre eso aplicamos el factor de seguridad, que es el mismo que hemos utilizado en las tareas. ¿Ok? ¿Se entiende la tarea? Aló, ¿se entendió la tarea? Ok, Carlos me dice que sí, entonces supongo que todos me han escuchado. Bueno, si no hay preguntas, entonces podríamos dar con concluida la clase de hoy día, y muchas gracias, Daniel, por la ayuda, realmente muy bueno. Entonces, gracias a todos los presentes. Nos veríamos entonces en la clase del día. Todavía no me han confirmado si el sábado tenemos clases o no, les voy a avisar por WhatsApp. Si hay clases el sábado tenemos el examen. Si no hay clases el sábado, el lunes tenemos el examen. ¿Ok? Entonces, les voy a confirmar. Ingeniero, Adelante. disculpe, ¿esa tarea es para el lunes o para cuándo es, ingeniero? Esta tarea en realidad es para la subsiguiente clase hábil que tengamos, o sea, para la siguiente clase después del examen. ¿Ya? Ya, gracias, ingeniero. Ok, listo. Bueno, gracias a todos entonces. Nos vemos ya sea el día sábado o el lunes para el examen. Hasta luego. Gracias, Daniel.